Vamos a ver el tema 2.2 que se llama ángulos correspondientes y ángulos alternos. Son dos tipos de ángulos que tienen que aprender a diferenciarlos cuando usted tenga dos rectas y una secante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? O por lo menos cuando usted tenga tres rectas en una sola figura, ¿verdad? Veamos lo que dice en la letra P. En el siguiente diagrama, que es este que tenemos aquí, identifica. El número 1 me pide que identifique los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M, entre ellas dos, que identifique cuáles son esos ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Vamos a ver. Y el número 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M. Y por último, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de ese. Primero identifiquemos cuáles son las rectas. Si usted se fija, esta recta es la recta L, esta es la M y esta de aquí es la recta S. Las tres rectas intersectadas me dan un total de 2, 4, 6, 8 ángulos. Cada ángulo está identificado con su propia letra. Respondamos el número 1, perdón. En el número 1 quiere las rectas que están entre, quiere decir que tienen que estar dentro de ellas. ¿De quién? De la recta L y la recta M, o sea que van a estar en esta parte de aquí. ¿Ve? Esos ángulos son los que quiere, los que están entre estas dos rectas, o sea que no se salgan de las dos rectas. En este caso sería el ángulo B y C, aquí los tenemos, recuerden que este símbolo me representa mi ángulo, ¿verdad? El ángulo B y C y el ángulo E y H son los que están entre las rectas L y M. En el número 2 me dice los ángulos que no están entre las rectas L y M. Quiere decir los que estén fuera de esas dos rectas, los que estén a los extremos, ¿verdad? Serían estos dos de aquí y estos dos de aquí. Por lo tanto, serían el ángulo A, el ángulo D y el ángulo F y el ángulo G, ¿verdad? Sí, usted puede ver, incluso aquí le dice, ¿ve? Fuera de las rectas L y M. Y número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S, de la recta S. Por lo tanto, los que estén a la izquierda, que es a este lado, aquí, y los que estén a la derecha, que es a este lado. En este caso serían los ángulos A y F y E, perdón, son los dos ángulos, como los vamos a ir contando de acuerdo a la recta, ¿verdad? A y E, y serían B y F. Si usted se fija, estos ángulos corresponden, ¿verdad? Mire, son casi, están en la misma posición, por eso los tomamos así en pareja. Serían los que están a la izquierda de S. Y los que están a la derecha serían el ángulo D con el ángulo H y el ángulo C con el ángulo G. Pero eso no es lo que en sí usted tiene que aprender. Más que todo, este tema es de teoría, por lo tanto usted tiene que ver y aprender a identificar cuáles van a ser los ángulos correspondientes y cuáles van a ser los ángulos alternos. Pero los ángulos alternos los vamos a dividir en dos partes, que van a ser los ángulos alternos externos y los ángulos alternos internos, como las mismas palabras nos lo dicen. Interno quiere decir que van a estar dentro y externos van a estar fuera, ¿verdad? Entonces, pero empecemos con la teoría. Vean lo que dice aquí. Los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales, los que acabamos de identificar en la letra P, según la posición respecto a las rectas que lo forman, tal como se muestra a continuación. Si usted se fija, nos están mostrando el mismo diagrama que nos habían mostrado al principio. Primero, aprendamos cuáles son los ángulos internos y cuáles son los ángulos externos. ¿Para qué nos vamos a aprender primero eso? Para poder luego saber cuáles son los alternos externos y cuáles son los alternos internos, ¿verdad? Entonces, seguimos. Los ángulos internos van a ser, como la palabra misma lo dice, interna, significa dentro, van a ser los que estén dentro de las dos rectas. ¿De cuáles dos rectas? De las dos rectas L y M, que en este caso los ángulos internos son los que están con azul. Si usted puede ver, sería el B, el C y el E y el H, ¿verdad? B, C, E y H. Esos son los ángulos internos.
Luego los externos son los que están a los costaditos de fuera, ¿verdad? Afuera. Entonces sería AD y FG, que serían los ángulos que están afuera o están a los extremos, ¿verdad? Ahora sí, veamos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, vean cuáles van a ser. Aquí les están marcando con colores diferentes. Correspondientes quiere decir que uno corresponde al otro. Por lo tanto, si uno corresponde al otro, en cierto modo van a tener casi lo mismo, ¿verdad? Si usted se fija, ángulos correspondientes tienen que tener, si son correspondientes, tienen que tener incluso, tienen que estar en el mismo lado, porque van a ser correspondientes. Uno corresponde al otro, entonces va a estar en el mismo lado y van a estar ubicados casi en la misma parte. Entonces, este ángulo correspondiente, el ángulo correspondiente de A, que sería en el lado izquierdo, va a ser el ángulo E. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ambos están, uno está en el extremo y el otro está interno, pero vea, tienen casi la misma forma y están casi en el mismo lugar. Entonces, estos dos son ángulos correspondientes. Luego serían los ángulos D y H, incluso están con el mismo color, vean. Ángulos correspondientes están en el mismo lado y están casi en el mismo lugar, vean, de las dos rectas. ¿Ve? Y el ángulo B y F también son correspondientes. Siempre los ángulos correspondientes, recuerden eso, que siempre los ángulos correspondientes tienen que ser uno interno y otro externo, o al revés, ¿va? Un externo y un interno. No puede ser que un ángulo correspondiente, por ejemplo, sea A y F. A y F no van a ser correspondientes. Recuerde que siempre tienen que estar en la misma dirección, vean, en el mismo lado. Y si usted se fija, A y E están en la misma dirección. O la media luna del ángulo está casi que coinciden, ¿verdad? Luego sería C y G. Y esos van en pareja, los ángulos correspondientes. Ahora veamos en sí los ángulos alternos. Los ángulos alternos externos. Vea la palabra alternos externos. Quiere decir que son los que están fuera de las rectas L y M, que están en los extremos, vea. Alternos externos son los que están a los extremos. Entonces, alternos significa que uno y va otro después. Entonces, alternos serían el A con el G. Tiene que ser 1 y 1. Vean, son casi como que estuvieran formando, vean, un ángulo opuesto por el vértice. Algo así es la figura. Si usted juntara este ángulo externo con este, es como que estuvieran formando casi un ángulo opuesto por el vértice, ¿verdad? Y el otro alterno sería el ángulo D con el ángulo F. Si usted juntas los dos, le estarían formando prácticamente un ángulo opuesto, pero no es así, ¿verdad? Entonces, vea, F y D. Luego los ángulos alternos internos son los que están dentro. La palabrita interna significa dentro, ¿verdad? Entonces sería siempre el B con el H, tiene que ser uno de la derecha con uno de la izquierda para que pueda ser alterno interno. Entonces tienen que alternarse, ¿verdad? Uno tiene que estar en un lado y el otro va a estar en el otro lado. Por esa razón, los internos, este está en el lado de izquierdo y este está en el lado derecho. Entonces este y este son alternos. Luego el C y el E también son alternos. Recuerde, los alternos tienen que estar uno en un lado y el otro en el otro lado. En cambio, los correspondientes tienen que estar en el mismo lado. Esa es la diferencia. Entonces ahí tienen que aprender a diferenciarlo. Ahora vean lo que dice. A la recta que corta a dos o más rectas se le llama secante. Por lo tanto, la letra S, nuestra recta S, para nosotros es la secante. Entonces, en el lapicito lo que usted tiene que hacer es solo identificar cuáles son los ángulos internos, los externos, los alternos internos, los alternos externos y cuáles son los correspondientes. Muy similar a esto que acabo de hacer aquí.